continuamos con Ideas Propias por CN23. Enseguida nos vamos a meter en el tema Corte Suprema. También vamos a charlar algo sobre la continuidad de las paritarias, la continuidad y el momento, por supuesto, el desarrollo de las paritarias en la Argentina. Pero quisiera charlar o comenzar el bloque hablando un poco sobre los fondos buitre. Pasó un poco desapercibido una reunión que se dio en Washington, en los Estados Unidos, en el marco de estos think tank que a veces suelen juntarse y tirar algunas ideas. Pero hubo participación de la embajadora Cecilia Naón y también del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que dijo, voy a ser muy breve para abrir la charla, la decisión del juez Griesa vuelve prácticamente imposible reestructurar las deudas soberanas. Su decisión erosiona al sistema financiero internacional, por eso necesitamos una ley de quiebras internacional, una regla sobre qué hacer cuando un país debe más de lo que puede pagar. Es exactamente lo que plantea la Argentina, sí. Y después Stiglitz dice que el caso argentino es central para esto. Así es. Y ayer en el discurso en Río Negro, Cristina en un momento dice, le hemos puesto nombre y apellido a los usureros internacionales. Es decir, porque en realidad es eso. Pero hay otro hecho que pasó esta semana. Es decir, en términos internacionales, en distintos foros y paneles, cuando se habla de los fondos buitre. Así es. Sí. Pero hay otro hecho, a mi juicio, que hay que juntarlo con este, aunque no sea tan auspicioso, que es la designación como funcionario del gobierno de Estados Unidos de el director ejecutivo de la Task Force, que es la fuerza de tareas de los fondos buitre, que se dedica a sacar solicitada contra la Argentina, a calumniar a los funcionarios, es la que largó lo de las cuentas de Máximo, lo que largó lo del departamento de la hija de Cristina, todas esas historietas que permanentemente aparecen, la que sale a decir la Argentina comete un grave error porque en vez de negociar con nosotros paga tasas altísimas para obtener su deuda, y dice una cosa mentirosísima, si la palabra sirve: estamos dispuestos a cobrar sin nada de efectivo. Yo ya eso creo que alguna vez lo explicamos nosotros. ¿Qué significa eso? Claro, ¿Cuál es la páguenos trampa? todo en bono. El tema es el monto. Claro. Si este gobierno no tuviera una responsabilidad con el futuro, tiene servido en bandeja que sin tocar la caja, sin tocar las reservas, sin nada, acuerda. Patea para adelante el problema y se lo deja al que viene. El gobierno dice de ninguna manera, nosotros queremos, volvió a decirlo Cristina ayer, nosotros le queremos pagar a todos, pero en una medida que sea justo, equitativo, razonable y posible. Y esa posición es inaceptable para los buitres, claro, porque los buitres son buitres y quieren cobrar usurariamente 15, 16 veces el capital que pusieron cuando compraron los bonos. Por eso son buitres y por eso se dice que son carroña, porque efectivamente la Argentina era un país en quiebra, pero hay que decir que les va mal con la Argentina. No, van de derrota en derrota, son enemigos poderosísimos. Eso que vos dijiste es una demostración de cómo está entrelazado el poder de los buitres, el Tea Party, con el poder en Estados Unidos. Sin embargo, la Argentina le ha infligido una enorme derrota y por eso incluso las Naciones Unidas está tratando todo este tema de las deudas soberanas para que haya un nuevo acuerdo jurídico internacional que los pueda obturar, que los pueda bloquear. Nos vamos a meter en el próximo tema. Tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, la crisis institucional en la que está sumida. Nos va a dar una mano este clip para meternos en tema. El doctor Fait está lúcido, está bien, está en sus cabales. De esto no hay discusión. El gobierno se ha montado sobre esto, sobre esta situación, para ver cómo avanza, no ya en la destitución, porque sabe que no tiene los votos para destituirlo, pero sí en cuanto a la destrucción, para ver si anímicamente hace mella en el juez. En principio no vamos a realizar un examen psicofísico sobre el magistrado Fait, sino hemos pedido medidas probatorias, en realidad iniciar un proceso de investigación de acuerdo al reglamento de la comisión. Pero en la medida que el juez Fait firme la sentencia, firme sus votos, y esas sentencias o esos votos no sean disparates, sino que sean razonables y ajustados a derecho,
Desde mi punto de vista no hay ninguna razón para iniciar una investigación respecto de su estado de salud. Y me ha pedido que lea esto que él ha escrito para ustedes. Ciudadanos, quiero expresarles mi sincero reconocimiento por haber llevado a cabo esta hermosa reunión. Es una manifestación ciudadana que valoro como tal. Sé que quieren una justicia independiente que defienda sus derechos. Si el doctor no tuviera la idoneidad o hubiera perdido la idoneidad que tuvo tener en algún momento, hay elementos para discutir el juicio político, que nadie está buscando agraviarlo, ni sancionarlo, ni cosas por el estilo, por el respeto que nos merece a todos, fundamentalmente desde el punto de vista humano, que no me parece que es terrible que lo lleven para firmar una acordada y salir del pantanal en el que se habían metido por una acordada falsa. Es una locura, lo venimos contando nosotros. Bueno, ayer al decir de Atahualpa Yupanqui, no aclaré que oscurece, bueno, aclararon con una nueva acordada, lo cual demostraba que lo falso que había sido la anterior acordada. Toda esa escena de traslado de Fayt al cuarto piso de tribunales es parte de lo que veníamos viendo ya la semana anterior, con la aparición de la propia hija, etc. Edgardo, ¿qué es lo que hace posible este grotesco, a tu entender? Bueno, ya hemos dicho en un programa anterior que la justicia argentina persiste o conserva rasgos monárquicos. En primer lugar, porque no están sometidos a la voluntad popular, hay un espíritu corporativo y esta decisión del presidente de la Corte Suprema de hablar de la reelección es una forma, indudablemente, de intentar establecer condiciones para de alguna manera incidir sobre la actitud política que tome el futuro gobierno. El doctor Fayt tiene méritos reconocidos en la Argentina y en el exterior, pero tiene 97 años y es lógico que a raíz de estas circunstancias que se comentaron, la ausencia en reuniones habituales de la Corte Suprema de Justicia hace pensar que su estado de salud no es el más adecuado. Entonces corresponde pedir, digamos, un diagnóstico, un estudio adecuado para determinar si está en condiciones de seguir adelante. Hay un plazo establecido legalmente para que quienes integran ese cuerpo a los 75 años se jubilen, cosa que hizo dignamente el doctor Raúl Zaffaroni, pero en este caso la Corte Suprema renovó, digamos, el mandato para que Fayt a los 97 años pudiera seguir. Es no ya la mayoría automática, sino la minoría automática, como tituló algún medio, que quiere Fayt y que evidentemente, Lorenzetti como titular del cuerpo, y que evidentemente está acompañado por todo el arco opositor que necesita de un instrumento para condicionar la actividad del Poder Ejecutivo y del Parlamento argentino. La sensación es que si esto fuera al revés, vamos a suponer que Lorenzetti fuera un presidente de la Corte con gestos muy evidentes de acompañamiento del gobierno, de algunas líneas, Fayt lo mismo. Habría un escándalo. Sería un escándalo. Claro. Yo sigo pensando en qué es lo que hace posible sostener algo de semejante gravedad institucional. Yo primero quiero hacer una pequeña corrección a algo de lo que dijo Edgardo, porque la edad de los 75 años no es para jubilarse. Si el juez de la Corte quiere seguir, lo que dice la Constitución es que tiene que ir otra vez a acuerdo del Senado por 5 años y podría llegar hasta los 97 si cada 5 años es sometido a el acuerdo del Senado, que es un examen de idoneidad. Porque cuando alguien lo van a nombrar o lo propone la presidencia del país para integrar la Corte, va al Senado y rinde examen. Y le preguntan, ¿y cuáles son sus antecedentes? Y como lo que ha hecho Carles. Claro, así es. Siempre, con todos, con todos. Por lo tanto, ni siquiera los 75 años son un tope. Es verdad. Los 75 años son un tope a partir del cual hay que reafirmar que estás en condiciones de poder seguir siendo miembro de la Corte. Y la segunda cuestión, ¿qué es lo que dice Aníbal Fernández? Para mí lo más grave es la truchada de la Corte Suprema, que tuvieron que llevarlo a Fayt para, ¿viste cómo titulaban ayer los diarios? Ahora quedó ratificado que Lorenzetti es el presidente a partir de los 3 años, a partir de enero del año que viene. Es decir, de hecho, se está reconociendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
fraguó una reunión que no existió, puso en un acta algo que no había pasado. Y cuando se lo descubrieron, tuvieron que hacerla de vuelta con FAI presente para que tenga legitimidad. Eso es de una gravedad institucional terrible. Son los que hablan en nombre de la República. Yo creo que tiene la Corte una crisis que tengo la impresión que es una crisis política, ética, integral, orgánica, terminal. Esta es la Corte que nombró Néstor Kirchner, lo que queda de aquella, contrastante con la Corte de los Milagros, sospechada de corrupciones, de falta de idoneidad, que avaló todas las políticas del menemismo. No solamente era grotesca, sino que acompañó aquellas políticas. Vino Néstor, los echó, incluso los echó un día con irreverencia por la radio, y puso una Corte digna, profesional, de importante nivel jurídico, con diversos matices de carácter ideológica, heterogénea, y llegó hasta un punto que fue acompañando una reconstitución democrática del país y de grandes transformaciones. Pero luego, en los últimos tiempos, se fue, yo diría, acompañando a las grandes corporaciones que no soportan más a este proyecto y que quieren liquidarlo, no soportan el rol del Estado, no soportan que el gobierno nacional discuta las ganancias de las empresas y su rentabilidad, en fin, no soportan el alineamiento internacional de la Argentina en el mundo. Por lo tanto, se han adscripto a esos poderes y desde allí han ido perdiendo credibilidad. Se sumaron al 18F y la Corte fue pasiva frente a un grupo de ultraderecha que convocó, engañando a la opinión pública, que iba a hacer un homenaje a Nisman. No pagan los impuestos, no pagan, yo digo algunas cosas que perdieron una gran credibilidad, no pagan, no están alcanzados por el impuesto a las ganancias, que le resta una gran credibilidad. Así una cantidad enorme de cuestiones. Esto que decía Carlos creo que los desnudó. Contrasta la actitud de Zaffaroni muchísimo, que pasó de ser una cuestión, yo diría, de rutina a ser una cuestión muy grande. Por lo tanto, creo que hay una crisis muy grave de credibilidad de la Corte. Para cerrar el tema, ¿quién tiene la llave de la solución de esta crisis institucional? Es muy difícil. No, la política. Porque necesitas 2/3. Pero ya Juan Carlos me dice algo. La política no es un hecho es jurídico. Lo que está en pleno desenvolvimiento, una disputa política frontal entre un poder legítimo del Estado, que es el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la Nación, y este núcleo de la justicia que encabeza la Corte Suprema y una parte de la justicia. Para redondearlo, la Corte menemista era una Corte de 9 miembros y la reforma estableció que la Corte iba a ser de 5 miembros, pero que no se iba a producir de manera abrupta, sino a medida que se llegara a la edad de la jubilación o los problemas de salud o alguien renunciar, por los caminos que sea. Por eso estaba en 7. Claro, no, y después bajó con la muerte de Carmen Argibay y la renuncia de Zaffaroni. Claro. Quedan 4. Ahora, vos tenés 4 con uno de 97 años, entonces el Poder Ejecutivo dice, volvamos a tener 5. Es de todo sentido. Dice, no, esto lo va a decir el próximo gobierno. Está esta teoría del patorrengo otra vez. El gobierno en el último año no debe tomar iniciativas trascendentes. Como acá los ampara, digamos, la Constitución, porque para nombrar un juez de la Corte hace falta 2/3 de los votos del Senado, ellos hacen una cosa que es absolutamente arbitraria, que es un acuerdo político, se juntan todos y firman un acuerdo de que no van a aprobar ningún candidato que proponga el Poder Ejecutivo. Yo diría que es un acto casi sedicioso, si lo mirás a fondo, porque están impidiendo... El abogado constitucionalista lo calificó de sedición. También los amparan los amparos y las autoacordadas. O sea, que se ha transformado en un poder en sí mismo que además se abroga anuló los conjueces. La voluntad, el hecho de que están para controlar al Poder Ejecutivo, o sea, son una especie de suprapoder que por encima de los otros 2 poderes legítimos del Estado, que no olvidar que todo el mecanismo que explica Carlos es el mecanismo establecido por la Constitución, porque es un poder del Estado que no es el electo
directamente por la voluntad popular, no se somete al veredicto popular, por lo tanto existe este otro que se está violando, por lo tanto hay una crisis de legitimidad, ese es el problema de fondo. Yo voy llegando a la conclusión. No, lo interesante que quería decir, como nota de color, es la capacidad que tiene el doctor Nelson Castro de hacer diagnósticos a distancia. Porque él ya sostuvo categóricamente está claro que está Fight perfecto. fenómeno. Este es el segundo o el tercero que hace. Sí, que la presidenta tenía la Anda enfermedad del Ibris, de Ibris, sí, le salió mal. Decía Se ve que debe tener algún poder puede ser. para psicológico, ¿no? Decía, sencillamente para cerrar, que si la institucionalidad y las instituciones son reglas de juego, quienes las defienden algunas reglas de juego y no otras en función de la conveniencia, algo que debería estar un poco más blanco sobre negro, ¿no?, en estos tiempos. Sí, y la Corte tendría que ser precisamente quien con su conducta objetiva y concreta de independencia apunte a fortalecer la institucionalidad, preceptos morales. No todo lo contrario. No, pero es que esa idea que dice Lorenzetti de que el rol de la Corte es ponerle límites al Poder Ejecutivo, no está en ningún lugar de la Constitución. El papel de la Corte es determinar la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo, en todo caso, o los derechos constitucionales de ciudadanos que se sienten agraviados por determinadas situaciones que ni siquiera tienen por qué ser del Poder Ejecutivo. Pueden ser cuestiones entre particulares que generan conflictos donde no se está respetando la Constitución. En ningún lugar dice que el rol de la Corte es actuar como limitante de las atribuciones del Ejecutivo. Sí, es un buen fallido. La vez pasada leímos el artículo 116 de la Constitución Nacional que establece claramente las funciones de la Corte, que no es la de controlar a los otros dos poderes de la República. Nos vamos a la foto de la semana y nos va a meter también de lleno en uno de los últimos temas del programa de hoy. La foto tiene que ver con el desarrollo de las paritarias, algunos conflictos gremiales. ¿Y por qué esta dualidad entre Moyano y Caló, más allá de que representan o encabezan distintas CGT? Porque es curioso, en estos, si las cosas siguen como hasta ahora, la próxima semana va a haber un paro de la UOM. Un paro de los metalúrgicos son en número una enorme cantidad de afiliados, pero además el corazón de un modelo que efectivamente tiene a la industria como un hecho político muy importante. Y del otro lado, nuevamente, el mismo gesto de la CGT que efectivamente encabeza Moyano, subirse a un paro de transporte, que lo que tiene es un enorme efecto porque impide que una enorme cantidad de trabajadores puedan llegar a sus lugares de trabajo. Y sin embargo parece que pesa más uno que otro, cuando en realidad el de los metalúrgicos es efectivamente, en el marco de la industria, junto con, corríjanme, construcción y comercio, de lo más importante para saber cómo va la Por lo menos los más numerosos. Lo primero, claro, que habría que decir es que si no se hubieran aplicado estas políticas que se aplican desde el 25 de mayo del 2003, ni habría tantos metalúrgicos, ni habría tantos obreros de la construcción, porque los 6 millones y pico de puestos de trabajo que se crearon en estos años tienen fuerte anclaje en algunos de estos gremios que cuando uno incluso dialoga con los dirigentes le dicen, nosotros en el 2001 nos habíamos quedado casi sin afiliados, porque la crisis, la desocupación, el cierre de empresas, etc. La segunda falacia es que uno escucha a algunos de estos representantes que dicen, en el año 2001 se pagaba de impuesto a las ganancias el tanto por ciento y ahora se paga tanto. Claro, pero los sueldos eran enormemente más bajos. El impuesto a las ganancias está vinculado a los ingresos. Es decir que el porcentaje era menor. Hoy también podríamos decir, yo te digo, anda al gremio gastronómico, nadie paga impuesto a las ganancias, porque ganan menos que el mínimo. Anda a los trabajadores rurales, nadie paga el impuesto a las ganancias. Sin embargo, sus líderes son cabeza de la reivindicación de la eliminación del impuesto a las ganancias. Entonces hay una cuestión clara de alineamiento anti-gobierno que utiliza cualquier cuestión que esté dando vuelta para tratar de poner palo en la rueda y tratar de poner dificultades. Una vez más defienden la política, pero yo creo que no hay que perder de vista una cuestión, la antifoto. O sea, más allá de los personajes y de los protagonistas que están cruzados por todo lo que dice Carlos y podríamos y muchas otras cosas más,
en materia de alineamientos políticos, y más en un año donde se define, lo que hay de fondo en las paritarias en juego es un tema central de la distribución de la riqueza. Es uno de los mecanismos importantísimos, el salario, de la disputa por la distribución de la riqueza, porque aparte de esos personajes están las grandes corporaciones, están las patronales, que en definitiva defienden su tasa de ganancia y su rentabilidad, de forma tal que ese es el eje central de la disputa. Si el sector trabajo, insisto, más allá de las especulaciones de los dirigentes, logran avanzar en sueldos que superen, en ingresos, en sueldos, en salarios que superen los niveles inflacionarios, se estaría en un punto de mejora de la distribución de la riqueza. Cierto es que es mucho más complejo, hay ramas de actividad que han tenido altísima rentabilidad, otras en el medio, otras no tanto, pero en lo sustancial, las grandes corporaciones, toda la actividad económica ha tenido importantes ganancias. Muy interesante lo que planteas, porque si no, la discusión paritaria queda sencillamente en dos variables. La paritaria y la inflación, en ese vínculo perverso que nos hacen creer de que la inflación viene de acuerdo al desarrollo de la paritaria, pero la distribución de la renta nacional en función de las actividades desaparece por completo de los análisis. Por eso Kicillof dice, creo con buen criterio, porque creo que es otra pata del análisis que está faltando, dice, las paritarias son libres, pacten lo que quieran. Ahora, no lo trasladen a precios. Claro. Porque si no, ¿quién lo paga? Es una engañapichanga el asunto. Yo te digo, bueno, no quiero conflicto, ¿cuánto es? X. Y al día siguiente aumento mi ganancia, porque los salarios son una parte de mis costos. Pero yo digo, me subió el 30% el costo laboral, subo el 30% el precio de mis productos. O más. O más. Te queda el cierre, Edgardo. El cierre es que las paritarias se han mantenido en todos estos años como un mecanismo absolutamente democrático, transparente, de justamente resolver la puja distributiva, y sería deseable no solamente que se mantengan, sino que se garantice esto último que decíamos, que las mejoras salariales para los trabajadores no se trasladen a los precios, porque ese es un factor inflacionario, no el aumento salarial, sino las empresas formadoras de precios. Le queremos agradecer a los técnicos del canal, nos dieron una manito para poder llegar bien con el programa, y de esta manera cerramos. Ojalá las han pasado tan bien como nosotros haciéndolo del otro lado allí en sus casas. Y por supuesto el próximo viernes a las 11 de la noche nos volvemos a encontrar aquí en Con Ideas Propias. Buen fin de semana.